Esta señora de 84 años ya no podía vivir en su cabaña, ya que sus hijos tomaron la decisión de internarla en un asilo. Entonces, expresó el deseo de donar su modesta vivienda a un hombre sin techo que siempre la había ayudado, pero sus hijos se opusieron a ello. Cuando el hombre sin techo finalmente logró entrar en la cabaña, lo que encontró dentro lo dejó perplejo. Desde que su esposo falleció, Martina vivió sola en una cabaña en Texas. Durante toda su vida, pudo cuidar de sí misma, pero ahora esa tarea se estaba volviendo cada vez más difícil. Con sus 84 años, seguía esforzándose por mantener el lugar limpio y bien conservado, aunque su vitalidad y salud ya no eran las mismas de antes. Un día sonó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba su hijo mayor, nuevamente insistiendo en que era hora de que ella aceptara mudarse a un hogar de ancianos. Allí tendría asistencia profesional de salud, actividades para ocupar su tiempo y la compañía de otras personas. Martina escuchó todos los argumentos y finalmente accedió a que tal vez fuera apropiado vivir en un hogar de ancianos. Sin embargo, expresó el deseo de entender qué planeaban hacer con su cabaña y la pequeña parcela de tierra a su alrededor, un espacio que había cuidado con dedicación durante casi toda su vida. Su hijo mayor sugirió que podrían vender la propiedad y que el dinero sería enteramente para Martina. Por otro lado, el hijo menor propuso reformar el lugar y alquilarlo, generando ingresos mensuales para la familia. Con atención, Martina escuchó las ideas, pero estaba segura de que había una solución mejor: regalar la cabaña exactamente en el estado en que se encontraba a Xavier, un hombre sin techo del vecindario. Martina siempre reconoció la bondad de Xavier y deseaba ayudarlo de alguna manera. A pesar de la fuerte resistencia y desconfianza de sus hijos hacia Xavier, considerando la avanzada edad de Martina, accedieron a evaluar la posibilidad. Lo que ni Xavier ni la familia sabían era que Martina dejaría algo mucho más valioso que la propia casa en la cabaña. Xavier ya había alcanzado la marca de los 60 años y había enfrentado la pérdida de su esposa una década atrás, un evento que lo sumió en un ciclo persistente de duelo y una depresión que tejió su red sobre su vida. Fue en las sombras de las calles donde Xavier y Martina cruzaron caminos hace aproximadamente 3 años. Mientras Martina regresaba del mercado, cargando varias bolsas, de repente una de ellas cedió y las frutas se escaparon, rodando calle abajo. Al notar a la anciana en esa situación, Xavier no dudó y actuó rápidamente para recoger todas las frutas dispersas e incluso consiguió una nueva bolsa para ella en una tienda cercana. Después de ese acto amable, Xavier pidió permiso y tomó las riendas de las bolsas que Martina aún sostenía, declarando: «Quédese tranquila, me hago cargo de todo, señora». En ese momento, Xavier estaba lejos de comprender que ese encuentro casual transformaría radicalmente su trayectoria. A partir de ese punto, Xavier se convirtió en una ayuda constante para Martina, asistiéndola en sus compras o en las pequeñas reparaciones necesarias en su cabaña. Aunque Martina insistía fervorosamente, Xavier nunca aceptaba dinero a cambio, reconociendo que la anciana llevaba una vida sencilla, sin extravagancias. Su gratitud desbordaba cuando recibía un trozo de pastel acompañado de café, ambas creaciones de las mágicas manos de la señora Martina, como le gustaba decir. A lo largo de los años, estas dos almas solitarias se convirtieron en verdaderos amigos. Martina incluso lo invitó a compartir cenas en su casa. En este vínculo, el intercambio de respeto era mutuo, y Xavier prestaba atención a los consejos ofrecidos por la señora. Notablemente, la presencia constante de Xavier y las interacciones con Martina ayudaron a suavizar los síntomas de la depresión que lo atormentaba. Al mismo tiempo, Xavier sentía un sentido de propósito cada vez que lograba ser útil para Martina. Sin embargo, el día en que Xavier se enteró de que Martina se estaba preparando para dejar la cabaña e ir a un hogar de reposo, sintió un apretón en su corazón. Martina compartió que en los últimos 2 años, sus hijos habían aumentado la frecuencia de las llamadas, casi a diario, instándola a abandonar la cabaña y el terreno que la rodeaba. Agotada por las constantes presiones familiares, Martina ya no tenía la fuerza necesaria para oponerse a esta insistente petición. Expresó su deseo de permanecer en la cabaña que había construido con Francisco,
su esposo, hasta su último aliento, pero resignadamente reconoció: «En esta vida, no todos nuestros deseos pueden ser cumplidos, ¿verdad?». Xavier abrazó a su amiga y le aseguró que siempre estaría allí si necesitaba ayuda. En un gesto de profunda gratitud, expresó su admiración por todo lo que Martina había hecho por él, devolviéndole el sabor de la dignidad y la confianza para enfrentar su camino desde las calles que antes eran su único hogar. En menos de 2 semanas, Martina fue llevada al hogar de reposo, siguiendo los arreglos preparados por la familia sin siquiera consultarla. La prisa de la familia por hacer que el traslado fuera rápido y sencillo evitó cualquier debate o conflicto de ideas con Edla. Xavier no llegó a presenciar la partida de Martina. Su ausencia en la ciudad lo llevó a deducir que ella ya se había mudado. A pesar de esto, de vez en cuando, seguía visitando la cabaña, asegurándose de que todo estuviera en orden. Fue durante una de estas comprobaciones que Xavier tuvo la suerte de encontrarse con los hijos de Martina dentro de la cabaña. Se acercó y se presentó educadamente, preguntando sobre el paradero de su amiga. Sin embargo, el hijo mayor reaccionó con hostilidad, echándolo y emitiendo palabras duras sobre no financiar vicios. Este comportamiento irrespetuoso de los hijos tomó por sorpresa a Xavier, considerando la educación y amabilidad que siempre había presenciado en Martina. Aunque momentáneamente desconcertado, Xavier persistió y hizo la misma pregunta nuevamente. Sin embargo, sus preguntas fueron ignoradas y los hijos no dudaron en ordenarle que se fuera de la propiedad, amenazando con llamar a la policía si volvía. A pesar de sentirse herido, Xavier estaba decidido a no dejar que este incidente lo separara de su amiga. Determinado a descubrir el paradero de Martina, ya que sus hijos no proporcionaron información, tomó la iniciativa. Se dirigió a un refugio local para personas sin hogar y solicitó al cuidador una lista de hogares de reposo en la zona. Gracias a esa lista, descubrió que solo había 4 opciones. 2 de ellas estaban cerca del refugio, una en un vecindario más alejado y la última en las afueras de la ciudad. A pesar de la incertidumbre, Xavier estaba dispuesto a caminar el tiempo necesario para encontrar a Martina, sin importar la distancia. Descansó y se bañó en el refugio antes de salir a la mañana siguiente. Los 2 primeros hogares de reposo estaban cerca del refugio. Sin embargo, Martina no estaba en ninguno de ellos. Xavier siguió caminando durante otros 40 minutos hasta llegar al tercer hogar. Allí encontró a una señora llamada Martina, pero no era su querida Martina. Sin rendirse, Xavier siguió caminando durante otra hora hasta llegar a la carretera principal que lo llevaría al último hogar de reposo de su lista. Durante el viaje, pidió aventones, pero no tuvo éxito, ya que nadie se detuvo para ayudarlo. Aproximadamente 3 horas después, Xavier finalmente divisó el hogar de reposo a lo lejos, acercándose cansado y sediento. Tampoco era ya un joven robusto, después de todo. Al entrar al lugar, reconoció que era el momento de la verdad. Martina solo podía estar allí. En la recepción, Xavier ni siquiera llegó a preguntar si había una Martina en el establecimiento. Con confianza, declaró de inmediato que deseaba visitar a Martina, quien se había mudado recientemente. La recepcionista dudó por un momento, pero finalmente confirmó que Martina estaba en ese lugar. Con eso, Xavier pidió permiso para visitarla, alegando ser su hermano. Consciente de que ser solo un amigo no garantizaría su entrada, Xavier tomó la decisión de mentir para poder visitar a Martina. Le informaron que el horario de visita se estaba agotando, pero aún tendría la oportunidad de verla brevemente. Guiado hasta la habitación, Xavier se quedó sin palabras al encontrarse con Martina en esa condición. Estaba acostada, mostrando un aspecto enfermo y frágil, una vista que Xavier nunca había presenciado antes. Sin embargo, al ver a Xavier en la puerta, los ojos de Martina se iluminaron, revelando una sonrisa genuina. Xavier se acercó con cautela, todavía asimilando la imagen debilitada de Martina. Ella, por otro lado, estaba impaciente, gesticulando para que él se acercara y susurrando algo en su oído, algo que hizo que Xavier se estremeciera. Él preguntó, incrédulo: ¿Esto es en serio? ¿De verdad? Martina tocó suavemente su mejilla y luego apretó su mano, afirmando: sí, es cierto, es para ti, y todo lo que hay dentro también es tuyo, todo.
Sin embargo, el tiempo de la visita se estaba agotando, como le informó una empleada del hogar. Por lo tanto, Xavier tuvo que irse, con la mente llena de pensamientos sobre lo que Martina le había revelado. Aunque incierto sobre el significado de todo esto, Xavier se sintió triste al verla en un estado tan debilitado. La anciana decidida e independiente que él conocía parecía haber desaparecido. Tal vez este cambio hubiera ocurrido recientemente y Martina aún no se hubiera adaptado a la nueva realidad. En la mañana siguiente, Xavier compró un sencillo arreglo de flores con los últimos centavos que poseía. Repitió todo el trayecto hasta la casa de reposo. Sin embargo, al llegar, recibió la triste noticia de que Martina había fallecido la noche anterior. La noticia lo tomó por sorpresa, llevando un tiempo para asimilarla. Allí mismo, lloró, su tristeza desbordando. La recepcionista preguntó si no había sido informado por su supuesto hermano, ya que la familia ya había sido notificada en la madrugada. Xavier no respondió, simplemente se alejó, dejando que las lágrimas lavaran su rostro. De vuelta en la cabaña, ahora suya según las últimas palabras de Martina, Xavier no pudo encontrar alegría. Había una copia de la llave escondida donde Martina había indicado, lo que facilitó su entrada. Aunque la propiedad ahora le pertenecía, no podía dejar de pensar en Martina. En ese momento, la casa era simplemente un espacio vacío. Decidió preparar un café, de la misma manera que Martina solía hacerlo para él. Mientras buscaba el café en polvo en el estante más alto de la cocina, una caja de cartón cayó al suelo, produciendo un ruido audible. Al recoger la caja, se dio cuenta de que estaba sorprendentemente pesada y, curioso, la abrió para verificar si algo se había roto. El descubrimiento lo dejó sin aliento. Dentro de la caja había fajos de dinero, una cantidad que solo había visto en películas. Con los ojos bien abiertos, Xavier colocó todo sobre la mesa y contempló esa asombrosa suma. Más de 40 fajos de $10,000 cada uno, totalizando casi $500,000. Era una fortuna que él supuso eran los ahorros de toda una vida de Martina. Recordando las palabras de Martina, confirmando que la cabaña y su contenido eran suyos, Xavier, aunque vacilante, tomó una decisión. Reunió los fajos de dinero en un viejo bolso de cuero desgastado y partió hacia la puerta. Tenía una idea muy clara de lo que necesitaba hacer. En los días siguientes, Xavier se dedicó a una modesta remodelación de la cabaña, preservando las características originales que habían sido creadas por Martina y su esposo. Buscó realzar su belleza, proporcionando un ambiente más atractivo. Con consideración, reunió los objetos personales dejados por Martina y los organizó de manera que parecieran parte de una exposición de museo. Una encantadora foto de Martina encontró su lugar en la pared de la sala, con una vela encendida justo debajo, formando un pequeño homenaje. Xavier estaba lejos de hacerlo por el bien inmueble que Martina le había dejado o por el dinero que había encontrado. Su motivación era rendir un sincero tributo a la amistad que había compartido con esa señora especial. No pasó mucho tiempo antes de que los hijos de Martina visitaran la cabaña y se encontraran con Xavier viviendo allí. Curiosos y desconfiados, cuestionaron sus intenciones. Xavier respondió con franqueza, explicando que había visitado a Martina en la casa de reposo antes de su fallecimiento y que ella había dejado la cabaña y todo lo que contenía para él. Sin embargo, los hijos desconfiaron de la historia de Xavier, viéndolo como un indigente con problemas mentales. ¿Cómo podía un bien tan valioso, un hogar que había pertenecido a sus padres, ser simplemente otorgado a un desconocido? Decepcionado por la falta de confianza, Xavier lamentó que ellos no estuvieran al tanto de los últimos deseos de su propia madre. La respuesta de los hijos intensificó la tensión, con el hijo menor mostrando agresividad. Sin embargo, el hermano mayor intervino, reprendiéndolo y advirtiéndole contra cualquier acción precipitada que pudiera perjudicarlos legalmente. Optó por el camino más civilizado, llamar a la policía. La llegada de una patrulla con 2 oficiales de policía no se hizo esperar y rápidamente se pusieron al tanto de la situación. Solicitaron que Xavier presentara algún documento que respaldara su versión de los hechos, como una grabación digital, un testamento o una carta firmada por Martina.
Desafortunadamente, Xavier no tenía ningún documento aparte de la palabra de ella. Ante esta falta de pruebas, los policías le instruyeron que abandonara la propiedad de inmediato. El hijo menor continuó insistiendo, afirmando que incluso si Xavier dejara la residencia, aún así había invadido la propiedad, lo que él consideraba una infracción que no debería quedar impune. Manifestó su intención de presentar una queja formal, creyendo que eso finalmente removería a Xavier de su camino. Profundamente herido por todo lo que estaba ocurriendo, Xavier apenas podía contener sus emociones. Era difícil aceptar que los hijos no estuvieran respetando la voluntad de su propia madre. Las lágrimas comenzaron a fluir y pidió un momento para recoger sus pertenencias personales. Ante la mejora visible en la condición de la cabaña, el hijo mayor cedió, concediendo a Xavier unos minutos para hacer sus arreglos. En un último gesto de organización, Xavier dobló su antigua manta y la puso en la gastada maleta de cuero, cubriendo el contenido ya existente. Antes de partir, lanzó una última mirada al santuario que había creado para su amiga, tomando la decisión de entregarse a las autoridades sin causar más disturbios. No deseaba empeorar la situación ni dar más municiones a los hijos de Martina. Aunque el escenario no era favorable, Xavier no era tonto. Tenía una estrategia en mente, aunque los hijos de Martina aún no sospechaban lo que estaba por venir en las próximas semanas. El hijo menor de Martina mantuvo las acusaciones contra Xavier. Cuando llegó a la comisaría, su falta de antecedentes penales evitó su arresto inmediato. Sin embargo, se le indicó que buscara rápidamente a un abogado público para que lo representara en el proceso. Después de ser liberado, Xavier se dirigió al refugio donde solía pasar sus noches y pidió orientación al encargado. Solicitó una recomendación para un bufete de abogados, y lo único que hizo el encargado fue señalar un anuncio en el catálogo de servicios de la ciudad. Mientras tanto, los hijos de Martina no perdieron tiempo. Emitieron una orden de restricción contra Xavier para evitar que se acercara a la cabaña, y la propiedad se puso a la venta por $84,000. Sorprendentemente, no se molestaron en quitar los muebles, decoraciones ni objetos personales del interior de la cabaña. La venta del lugar era la máxima prioridad. Pasó una semana y un abogado llamado Cristian García contactó a los hijos de Martina, expresando interés en la propiedad y preguntando si sería posible usarla como casa de verano. Aunque los hijos no se oponían a la idea, dejaron claro que había otros posibles compradores interesados. Cristian preguntó cuál había sido la oferta más alta hasta el momento. El hijo mayor reveló que un posible comprador había ofrecido $90,000, a pagar en 3 cuotas distintas. Un breve silencio siguió en el otro extremo de la línea, sugiriendo que Cristian estaba considerando si valía la pena entrar en una posible subasta por la propiedad. Cuando volvió a hablar, Cristian propuso una oferta de $91,000 en efectivo, con el pago completo garantizado una vez que se cerrara la conversación. La respuesta de los hijos de Martina fue inmediata. Aceptaron la propuesta de Cristian y establecieron la conclusión de la negociación para dentro de 7 días, cuando se realizaría el intercambio del dinero por la llave de la propiedad. En medio de la celebración de la venta, los hijos de Martina planearon usar el período para desechar todas las chucherías dejadas por la antigua residente de la cabaña. Sin embargo, Cristian intervino, sugiriendo que eso no sería necesario. Sin embargo, él ofreció pagar $1,000 más si accedían a mantener la cabaña exactamente como estaba. Impulsados por la codicia, los hijos de Martina aceptaron cerrar el trato por $92,000, sin realizar ningún tipo de remoción de los objetos de la propiedad. 7 días después de la negociación por teléfono, los hijos de Martina se presentaron en la cabaña para finalizar la venta de la casa de sus padres. Un sedán de lujo se estacionó, transportando a 2 ocupantes. El hombre que estaba en el asiento del conductor, vestido con un traje, salió del vehículo y se presentó como Cristian García, el abogado. El pasajero permaneció en el auto. Después de los saludos, Cristian y los hijos de Martina comenzaron la transacción. El abogado abrió la maleta, mostrando varios fajos de dinero, y entregó la maleta al hijo menor de los hermanos. Él verificó la cantidad y asintió positivamente al hermano mayor, quien luego entregó un sobre con documentos y la llave de la propiedad. «Felicidades, Cristian. Esta es tu nueva casa de veraneo», comentó el hermano mayor.
Sin embargo, Christian extendió la mano con la palma abierta y declaró: «No me feliciten, señores. El verdadero dueño de esta encantadora cabaña no soy yo». Confundidos, los hijos de Martina intercambiaron miradas sin comprender lo que estaba sucediendo. Christian aclaró: «Solo soy el intermediario». En ese momento, el segundo ocupante del sedán de lujo salió del auto. Al igual que Christian, estaba vestido con un traje, tenía una barba bien cuidada y cabello arreglado, además de zapatos brillantes e impecables. Los hijos de Martina sintieron que lo conocían de alguna parte, pero no estaban seguros. A medida que el hombre se acercaba, se dieron cuenta de que era Xavier, el indigente. «Este señor está adquiriendo la propiedad. Todo el dinero en la maleta es suyo. Por favor, concluyan la transferencia de las llaves y los documentos para él, señores», informó Christian. Los hijos de Martina quedaron atónitos, debatiendo internamente si debían sentirse engañados o humillados. Sin embargo, no había duda de que la cantidad acordada estaba en la maleta. El hijo mayor no vio otra opción que entregar la llave y el sobre, aunque su mirada reflejaba una profunda ira. Xavier aceptó, entregó el sobre a Christian y sostuvo la llave. «Nunca entendieron las verdaderas voluntades de Martina, su madre», afirmó. «Hicieron todo lo posible por alejarme de ella y de sus recuerdos, pero parece que ella conocía muy bien a los hijos que tenía. Se aseguró de que yo tuviera las condiciones necesarias para asegurar que se cumpliera su voluntad». Excepto por el abogado, nadie podía comprender el giro inesperado que había ocurrido y cómo ese indigente había obtenido semejante cantidad de dinero. Sin embargo, no estaban conscientes de que estaban recibiendo parte de los fondos dejados por la propia madre. Ahora, Xavier estaba en posición de quedarse en la cabaña de manera totalmente legal. «Voy a vivir en esta cabaña y honrar todo lo que Martina y su esposo construyeron. Nos vemos en el tribunal. Usen este dinero para contratar a un buen abogado para la demanda que presentaron en mi contra. Lo necesitarán», afirmó Xavier. «Ahora salgan de mi propiedad o me veré obligado a llamar a la policía». Con estas palabras, Xavier dejó atrás a los hijos de Martina y cerró la puerta de la cabaña tras de sí. Encendió nuevamente la vela bajo la foto de Martina y esa noche disfrutó de un sueño tranquilo y revitalizante en su nuevo hogar. Si disfrutaste esta historia, te agradecería si pudieras dejar un like y ver el video que está apareciendo en pantalla ahora. Seguramente será conmovedor. Que tengas una buena sesión y hasta el próximo video.